Era el cumpleaños de mi hija, y me presenté en su casa más temprano de lo habitual, llevando con sumo cuidado su pastel favorito. Toqué la puerta con una sonrisa amplia, esperando que su rostro se iluminara como cuando era niña. Sin embargo, al abrir, lo único que encontré fue una expresión de fastidio absoluto, como si mi visita fuese una molestia. «Ah, eres tú», murmuró, evitando mirarme a los ojos. Antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos alegra descubrir hasta qué lugares llegan nuestras historias. Todavía tengo muy presente el aroma del pastel de almendras cubierto con ganache de chocolate que llevé esa tarde a la residencia de mi hija Valeria. Ella cumplía 43 años. Y yo había guardado 3 meses de mi jubilación para comprar esa pequeña joya de la repostería francesa que tanto adoraba. Eran 2.200 pesos, dinero que realmente no me sobraba, pero que invertí con gusto solo por la esperanza de ver su sonrisa. El taxi me dejó frente a la mansión que yo misma había contribuido a financiar 5 años atrás, una casa de 3 niveles en San Pedro Garza García. Con vista privilegiada a la Sierra Madre y piscina infinita, había entregado 800,000 pesos de mis ahorros como enganche. Esa suma era fruto de 45 años de ahorro meticuloso como profesora universitaria, haciendo incontables horas extras y tutorías, los fines de semana, con esfuerzo, acomodé mi vestido turquesa, nuevo para la ocasión, y volví a pulsar el timbre, sosteniendo el pastel en una mano y en la otra un pequeño paquete plateado que guardaba un collar de perlas heredado de mi madre. Somos 3 generaciones de mujeres fuertes. Pensé, qué hermoso legado para transmitir. La puerta se abrió y, sin embargo, el semblante de Valeria no brilló como yo lo esperaba. Apenas cruzó sus ojos con los míos antes de volver a fijarlos en el celular que sostenía. «Ah, ¿eres tú?», susurró, apartándose para dejarme entrar. Ni un beso ni un abrazo, como si fuera simplemente otro repartidor. «Feliz cumpleaños, querida», dije, esforzándome por mantener la alegría en mi voz. «Te traje tu pastel favorito y también un regalo muy especial». Valeria dejó escapar un suspiro largo, como si mi presencia fuese un estorbo con el que estaba obligada a lidiar. «Ponlo en la mesa de la cocina. Tengo que terminar esta llamada». Caminé sola hasta la cocina de mármol italiano, otro obsequio mío, cuando se reformó la casa, y deposité con cuidado el pastel sobre la encimera. Desde la ventana, alcancé a ver a los gemelos, mis nietos de 11 años, jugando en la piscina junto con su instructor de natación. Ni siquiera repararon en que yo estaba allí. Permanecí inmóvil, escuchando el eco del enorme espacio, sintiéndome una extraña que invadía un lugar donde, evidentemente, no era bienvenida. 15 minutos después, Valeria entró en la cocina. Como siempre, lucía impecable cabello perfectamente teñido, maquillaje sin falla, uñas recién hechas. Todo ello financiado por la clínica de estética que yo misma le había costado 8 años atrás. 350,000 pesos para que ella cumpliera su sueño de ser emprendedora. Un préstamo que pedí poniendo en garantía mi propio apartamento y que nunca fue devuelto. Entonces, dijo, mientras abría el refrigerador y sacaba una botella de agua con gas: «¿Viniste solo a dejar el pastel o piensas quedarte a cenar?». La frialdad en su tono me atravesó como un cuchillo. Tragué saliva. Luchando por contener la decepción, pensé que tal vez podríamos compartir un tiempo en tu cumpleaños. Llevamos casi 2 meses sin vernos. Respondió, revisando otra vez su celular. En realidad tengo planes para más tarde. Mauricio me llevará a cenar a la Marea. ¿Solo los dos? Mauricio, su tercer esposo, un hombre que vivía de inversiones poco claras y que, curiosamente, siempre necesitaba mi auxilio económico para sus proyectos de emergencia. El último había sido apenas 3 semanas antes, 60,000 pesos destinados a un supuesto negocio de importación. Según él, no podía esperar. Dinero que yo tuve que sacar de mis ahorros para tratamientos médicos. Henchiendo contesté, intentando ocultar el dolor en mi voz. «Tal vez mañana podamos almorzar entonces».
Valeria puso los ojos en blanco y, finalmente, me miró de frente. Su expresión estaba tensa, como si contuviera algo que había querido soltar desde hacía mucho tiempo. «Mamá, ¿tenemos que hablar?», dijo señalando los taburetes altos alrededor de la isla de la cocina. «Sientat». Obedecí con un nudo en el estómago. Reconocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando era niña. Justo antes de decir algo deliberadamente cruel para probar mis límites, he estado reflexionando bastante últimamente, comenzó, girando lentamente el vaso de agua entre sus dedos, sobre los cumpleaños, sobre la vida, sobre lo que de verdad me haría feliz. Asentí con gesto alentador. «Claro. Aya, dim que desa. Quizá pueda ayudarte de alguna manera». Valeria colocó el vaso sobre la mesa con un golpe seco y me clavó la mirada. Lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era amor, ni siquiera un enfado pasajero. Era desprecio puro. «El único regalo de cumpleaños que de verdad me gustaría recibir», dijo despacio, articulando cada palabra con calculada crueldad, «es que simplemente desaparecieras de mi vida. Preferiblemente, que murieras». El mundo se detuvo. Sentí que el aire era arrancado de mis pulmones. Intenté pronunciar algo, pero la garganta se me cerró. Fue como recibir un golpe brutal en el pecho, que apenas logré susurrar. «Lo escuchaste bien», prosiguió. «Ahora, con frialdad absoluta, estoy harta de ti, mamá. De tus llamadas constantes, de tus visitas inesperadas, de tu manera de entrometerte en mi vida con consejos pasados de moda y con tu insoportable necesidad emocional». Mis manos comenzaron a temblar sin control. 74 años de vida, 43 siendo madre. Y jamás imaginé oír tales palabras de la boca de mi única hija. «Valeria», logré decir entre lágrimas, «soy tu madre. Te di todo. Lo sacrifiqué todo por ti». «Exacto», exclamó, poniéndose de pie de golpe. «Y por eso me estás asfixiando. No puedo respirar con tu presencia siempre encima. Necesito espacio. Necesito libertad. Necesito vivir mi vida sin el peso de tus expectativas, ni de tu drama emocional». Miré el pastel de cumpleaños, con las velas aún dentro de la caja, esperando ser encendidas. Todo lo que había soñado para ese día, abrazos, risas, recuerdos compartidos, se desvaneció como humo. Pero Valeria, intenté una vez más. «Solo quiero estar cerca de ti, formar parte de tu vida. Eres lo único que tengo». «Y ese es justamente el problema», respondió, cruzando los brazos. «Que yo sea lo único que tú tienes. Arregla tu propia vida y déjame en paz». Me puse de pie con las piernas temblorosas. Temiendo caer, tomé mi bolso y el pequeño paquete con el collar de perlas. El pastel se quedaría allí. Quizá los gemelos lo disfrutarían. Aunque su madre no pudiera hacerlo. «No puedo creer que me digas esto», murmuré. «Después de todo lo que hice por ti, todo lo que hiciste», rió con sarcasmo. «Mamá, todo lo hiciste para sentirte necesaria, para mantener control sobre mi vida. Pero ya no soy una niña, y no necesito que me sigas asfixiando». Avancé hacia la puerta. Cada paso me pesaba como si me arrancara años de vida. En el umbral, me giré una última vez, esperando encontrar en su mirada un rastro de arrepentimiento, alguna chispa de la dulce niña que crié con tanto amor, pero lo único que vi fue impaciencia. La urgencia de que me marchara para que ella pudiera continuar su vida libre de la carga que aparentemente yo representaba. «Feliz cumpleaños». Valeria susurré, cerrando la puerta con suavidad tras de mí. Lo que mi hija ignoraba, mientras me veía alejarme aquella tarde soleada, era que acababa de encender dentro de mí algo que llevaba dormido décadas, una llama que no era de autodestrucción, sino de renacimiento. El taxi me dejó frente a mi pequeño departamento en el centro histórico de Guadalajara, un lugar modesto de 2 habitaciones que había adquirido con el dinero de la venta de la casa familiar tras la muerte de mi esposo. 20 años atrás, entré tambaleándome. Dejé el bolso caer al suelo y me desplomé en el sofá desgastado.
el mismo donde había acunado a Valeria cuando era bebé, donde le leía cuentos cada noche, donde enjugué sus lágrimas tras cada desilusión. Las palabras de ella resonaban en mi mente como un eco cruel. Que murieras. Mi propia hija había deseado mi muerte como obsequio de cumpleaños. El dolor era físico, un peso aplastante en el pecho que me dificultaba respirar. Pasé la noche en vela, recordando cada instante, cada sacrificio, cada centavo que había invertido en ella durante más de 4 décadas. Cuando Valeria tenía 5 años y fue diagnosticada con asma severa, trabajé turnos extras en la universidad para costear los tratamientos especializados que el seguro no cubría. Fueron 18,000 pesos en consultas y medicinas, dinero que obtuve vendiendo las joyas matrimoniales que mi esposo me había regalado. A los 16, cuando quiso realizar un intercambio en los Estados Unidos, hipotequé ese mismo apartamento para pagar los 250,000 pesos del programa. Gracias. Mami me había dicho entonces, abrazándome fuerte en el aeropuerto, eres la mejor madre del mundo. Palabras que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. En la universidad, cuando Valeria decidió cambiar de carrera 3 veces de Derecho a Arquitectura, luego a Administración, pagué cada semestre, sin una sola queja. En total, fueron casi 480,000 pesos. Dinero que conseguí dando clases adicionales los fines de semana y en días festivos, sacrificando cualquier posibilidad de vida personal. Cuando se casó con su primer esposo, una boda extravagante para 300 invitados en el hotel más exclusivo de la ciudad, fui yo quien cubrió todos los gastos. 420,000 pesos. El vestido de diseñador, las flores importadas, la orquesta, el banquete gourmet. Es el día más feliz de mi vida. Mamá me había dicho radiante con su vestido de princesa, y todo gracias a ti. El divorcio llegó 2 años después, seguido de un segundo matrimonio aún más costoso, que tampoco duró más de 3. Y entonces apareció Mauricio, su esposo actual, la casa de 3 pisos, la clínica de estética, el auto de lujo que ayudé a financiar cuando el anterior se descompuso. 220,000 pesos, las escuelas privadas bilingües para los gemelos. 48,000 pesos por trimestre. Al amanecer, empecé a hacer cuentas. Encontré una vieja caja donde guardaba todos los recibos, transferencias y contratos que había firmado a lo largo de los años, no por desconfianza, sino por simple orden. Una profesora de matemáticas nunca pierde sus hábitos. Sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té frío que no tuve ánimo de beber, comencé a enumerar cada monto, cada fecha, cada motivo. El total me dejó paralizada más de 4,800,000 pesos en 43 años, casi 5 millones destinados únicamente a la felicidad de mi hija, y todo eso para escuchar que su mayor deseo era mi muerte. Algo extraño sucedió mientras observaba esas cifras. El dolor agudo que me había acompañado toda la noche empezó a transformarse en otra cosa. No era exactamente rabia, aunque también había rabia, sino una claridad absoluta que jamás había experimentado. Una comprensión profunda había sido manipulada por décadas por alguien que consideraba mi amor una herramienta útil, no un lazo sagrado. Si hubiera invertido esos casi 5 millones de pesos en mí misma, si hubiera viajado, estudiado más, adquirido una casa mejor, cuidado de mi salud, planeado una jubilación cómoda, ¿dónde estaría ahora? Ciertamente no en ese pequeño apartamento, contando los centavos de una pensión mermada, posponiendo tratamientos médicos solo para seguir sosteniendo a una hija que deseaba mi muerte. A las 6 de la mañana hice algo que jamás había intentado. Tomé el teléfono y bloqueé el número de Valeria. Después bloqueé el de Mauricio. Luego, uno por uno, todos los contactos vinculados con su familia. Fue un gesto mínimo, pero con un peso simbólico enorme. Mi primer acto de autopreservación en 4 décadas. Me di un baño prolongado. Me puse mis mejores prendas,
un conjunto de pantalón con blazer que casi nunca usaba para ahorrar, y salí de casa con un propósito, claro, por primera vez en años. No incluía a mi hija. Primera parada el banco, el mismo en el que Valeria y yo manteníamos una cuenta conjunta para emergencias, a la que yo aportaba con regularidad pequeñas sumas para cualquier imprevisto que surgiera en su vida. Una cuenta que en ese momento tenía un saldo de 180,000 pesos. Buenos días, doña Isabel, me saludó el gerente, el señor Ortega, quien me conocía desde hacía años. ¿En qué puedo servirle hoy? Quiero cerrar la cuenta conjunta, dije con una serenidad que me sorprendió. La de emergencias. ¿Está segura?, advirtió al revisar la computadora. Esa cuenta tiene un saldo considerable. Absolutamente segura, ratifiqué, firmando los formularios con pulso firme. Deseo transferir todo a mi cuenta personal. Por favor, ver esos 180,000 pesos regresar a mi propia cuenta me produjo una sensación extraña de fuerza, una que no experimentaba desde hacía décadas, y era apenas el inicio. Siguiente parada, la oficina de financiamiento inmobiliario. Cuando Valeria y Mauricio compraron la mansión en San Pedro Garza García, yo no solo aporté el enganche, también firmé como aval del crédito. Eso implicaba que, si ellos no podían pagar, la responsabilidad recaería en mí, pero también que yo tenía ciertos derechos sobre la propiedad. Doña Isabel me recibió con una sonrisa la oficial de préstamos. La señora Ramírez. ¿Qué la trae por aquí hoy? Necesito revisar a detalle los términos del contrato, donde figuro como aval, expliqué. Quiero entender con precisión mis derechos y obligaciones. Mientras ella buscaba la documentación, me vino a la memoria el día en que estamparon mi firma en esos papeles. Valeria lloraba de emoción. Gracias. Mamá, eres nuestro ángel de la guarda. Te amo tanto, me dijo, abrazándome con fuerza. Mauricio también agradeció con efusividad, asegurando que jamás se atrasarían en un pago. Aquí está todo, anunció la señora Ramírez, colocando una carpeta voluminosa frente a mí. Como aval, usted responde por los pagos si los titulares no cumplen, pero asimismo puede reclamar la propiedad si considera que los deudores no podrán sostener sus obligaciones. Entiendo, respondí, examinando cada página con minuciosidad. ¿Cuáles serían los pasos a seguir si decido ejercer mis derechos como aval? Debería demostrarse riesgo de incumplimiento o atrasos significativos ya ocurridos, explicó. Lo que la señora Ramírez ignoraba, y que Valeria me había revelado sin querer la semana anterior, era que Mauricio había perdido una cantidad importante en una inversión fallida y que ya se habían retrasado en el último pago de la hipoteca. Información que mi hija compartió con ligereza, probablemente esperando que yo hiciera lo de siempre, acudir al rescate. Perfecto, murmuré, recogiendo copias de los documentos clave. ¿Y si quisiera iniciar ese proceso? La señora Ramírez me miró con curiosidad. Sin perder el profesionalismo, puedo agendarle una reunión con nuestro departamento legal. Si lo desea, por favor, hágalo. Al salir, sentí una ligereza rara, como si flotara sobre las aceras ardientes de la ciudad. Durante 43 años, viví para Valeria, sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mi salud, todo para brindarle la vida que anhelaba. El resultado, que su deseo de cumpleaños fue mi muerte. Mi siguiente destino fue un lugar que no visitaba desde hacía años, la agencia de viajes Horizontes Nuevos, especializada en nuevos comienzos para personas mayores. Guardaba un folleto suyo desde hacía mucho, soñando en secreto con posibilidades que siempre parecían fuera de mi alcance. Buenas tardes. Me saludó una asesora joven llamada Lucía. ¿Cómo puedo ayudarla? Vi su programa para jubilados en el extranjero, respondí, acomodándome en la silla frente a su escritorio. Quiero información completa sobre cómo una mujer de 74 años puede empezar una nueva vida en España. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y preparativos discretos. Cada mañana despertaba con una mezcla de dolor, determinación y algo que no sentía desde hacía muchísimo tiempo: esperanza.
Era como salir de un largo trance en el que vivía únicamente para satisfacer los caprichos de mi hija. Ahora, por fin, estaba viviendo para mí. El martes, mi teléfono sonó con insistencia. Era Valeria. Ignoré la llamada. Volvió a marcar 5 veces más, dejando mensajes cada vez más irritados. Mamá, necesito hablar contigo. Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué no contestas, mamá? Los gemelos tienen una presentación el jueves y necesitamos que te quedes con ellos después. Mamá, estoy empezando a preocuparme. La ironía era evidente. La misma mujer que había deseado mi muerte como obsequio, ahora se inquietaba porque yo no atendía el teléfono. No por extrañarme o velar por mi bienestar, sino porque me necesitaba para algo. El miércoles recibí la visita de mi vecina y amiga de toda la vida, Dolores, una mujer de 70 años que había sido testigo silenciosa de mis sacrificios por Valeria. Isabel dijo, sentándose en mi sala con una taza de café, te veo distinta. Pasó algo. Le conté todo, cada palabra hiriente del cumpleaños de Valeria, cada detalle de los planes que estaba trazando. Dolores escuchó en silencio. Sus ojos se fueron llenando de lágrimas. Dios mío. Isabel murmuró al terminar. No puedo creer que Valeria te dijera algo tan cruel después de todo lo que hiciste por ella. Lo peor, expliqué, es que lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. Como si yo no fuera más que un estorbo a eliminar. ¿Y de verdad te vas a España? Sí, respondí con firmeza. Ya compré el vuelto. Me voy la próxima semana. Dolores tomó mis manos con suavidad. Sabes que cuentas con todo mi apoyo. Lo que hizo Valeria es imperdonable. Hay algo más, añadí. Bajando la voz, voy a necesitar tu ayuda con algo muy especial. Lo expuse mi plan completo. Quería que Valeria creyera, al menos por un tiempo, que yo había muerto. Dolores sería mi cómplice, la persona que encontraría mi apartamento vacío y la carta de despedida que yo dejaría. Es brillante, susurró con una sonrisa cómplice. Esa hija ingrata, al fin, entenderá lo que significa perderte. ¿Quieres que te ayude? Claro que sí. Creo que es exactamente lo que Valeria necesita para reaccionar. Esa noche redacté la carta más importante de mi vida, la que lo cambiaría todo. La escribí y la reescribí, puliendo cada frase para que dijera exactamente lo que yo quería transmitir. Mi querida Valeria, ¿cómo sé? Me pediste como regalo de cumpleaños que desapareciera de tu vida, y he decidido concederte ese deseo. Cuando leas esto, ya estaré lejos, iniciando la vida que debí vivir hace décadas. En lugar de sacrificarlo todo por ti, seguí escribiendo durante horas, registrando cada centavo invertido en ella, cada renuncia, cada oportunidad perdida por estar siempre disponible para sus necesidades. No era una carta amarga, sino pedagógica. Quería que comprendiera con precisión lo que había perdido. Junto con esta carta continué. Encontrarás los documentos legales que firmé esta semana, el cambio de testamento, la cancelación de tu plan de salud complementario que yo pagaba, la notificación de que, como avauge tu hipoteca, he decidido ejercer mis derechos ante tu reciente inestabilidad financiera, y el cierre de todos los beneficios que recibías de mí. El texto ocupaba 18 páginas que detallaban, con meticulosidad, todo lo que variaría en su vida ahora que yo había desaparecido, tal como ella deseaba. Tu vida será mucho más sencilla sin mí, concluí. Pero también será mucho más costosa. Ojalá valga la pena. El jueves, mientras guardaba mis pertenencias esenciales en 2 maletas, recibí otra llamada de Valeria. De nuevo no contesté. Llamó 4 veces más, y sus mensajes se tornaron cada vez más desesperados. En el último, su voz sonaba auténticamente angustiada. Mamá, por favor, lámame. Algo pasó. Necesito tu ayuda. El banco nos citó de urgencia mañana por la hipoteca. Llámame apenas escuches esto. Así que era eso. El banco ya la había contactado por mi solicitud de revisión del contrato. La realidad empezaba a alcanzarla. El viernes, Mauricio se presentó en mi puerta. Lucía exhausto y abatido, con ojeras profundas.
y la barba descuidada, muy distinto al hombre siempre pulcro y seguro que yo conocía. Isabel dijo con tono suplicante. Valeria me contó lo ocurrido. Sé que lo que dijo fue terrible, incluso imperdonable. Pero por favor no le hagas esto a nuestra familia. Así que pregunté, con fingida inocencia. El banco comentó que estás iniciando un proceso para quedarte con la casa por los atrasos en la hipoteca. Por favor. Isabel, fue solo un mes. Tuve problemas con unas inversiones, pero lo resolveré. Te lo prometo. Resultaba fascinante cuando Valeria quería deshacerse de mí. Yo era un estorbo, pero al darse cuenta de que yo llevaba las riendas financieras que sostenían su vida de lujo, de pronto volvía a ser indispensable. Mauricio, dije con calma, tu esposa fue clarísima conmigo. Mi presencia en su vida es una carga que ya no quiere soportar. Yo solo estoy respetando sus deseos, pero ¿sabes cómo es Valeria cuando se enfada? No quiso decir eso. No lo quiso decir. Sin embargo, sonó muy convincente cuando deseó mi muerte como regalo de cumpleaños. Mauricio bajó la cabeza. Sabía que no podía justificar lo injustificable. Por favor, insistió. Dame la oportunidad de arreglar esto. ¿Hablaré con Valeria? Haré que entienda lo equivocada que estuvo. Es demasiado tarde, respondí, cerrando la puerta lentamente. Dale un beso a mis nietos de mi parte. El sábado fue mi último día en esa ciudad, donde transcurrió toda mi vida. Caminé por los sitios que marcaron mi historia, la universidad, donde impartí clases durante 38 años. El parque al que llevaba a Valeria de niña, la iglesia donde me casé con su padre. Fue una despedida silenciosa de una existencia vivida por completo para los demás. El domingo empezaría una vida que, por fin, viviría para mí. La mañana del domingo, Dolores llamó a mi puerta como habíamos acordado. Traía café, recién hecho, y una sonrisa cómplice que me cargó de energía. ¿Lista para tu gran escape?, preguntó, guiñándome un ojo. Más que lista, contesté, acercando mis 2 maletas a la entrada. Hecho. Aquí tienes el fragmento reescrito en español con los nombres, y Boicán ya bloqueados. Isabel, Valeria, Mauricio, Monterrey, San Pedro, Guadalajara, Valencia. Mantengo el sentido original, frase por frase. Cambio la redacción, no acorto, y transformo todos los números a palabras. Tienes las llaves de repuesto de mi apartamento. Aquí están, dijo ella, mostrando el manojo que le había entregado la noche anterior, y también llevo la carta para Valeria y todos los documentos que vas a dejar. Habíamos calculado cada paso con meticulosidad. Dolores esperaría hasta el martes para presentarse en el apartamento de Valeria y entregarle los papeles, fingiendo que había encontrado mi vivienda vacía y que se había alarmado por mi desaparición. Recuerda, le indiqué mientras aguardábamos el taxi, debes parecer realmente preocupada. Dile que no contesté el teléfono durante 2 días, que tocaste a mi puerta y no respondí, y que cuando usaste las llaves de emergencia hallaste el piso vacío y la carta. No te inquietes. Isabel, fui profesora de teatro aficionado por 20 años. Será la interpretación de mi vida, aseguró Dolores con una sonrisa pícara. El taxi llegó puntualmente a las 6 de la mañana. Mientras el conductor subía mis maletas, lancé una última mirada a mi apartamento. Llevaba 15 años viviendo allí y, sin embargo, no sentí nostalgia. Era como si por fin me librara de una cárcel que yo misma había construido. ¿Al aeropuerto?, preguntó el taxista. Al aeropuerto, confirmé, y sentí que esas 2 palabras inauguraban mi nueva existencia. El vuelo hacia Valencia fue largo pero apacible. Por primera vez en décadas, nadie sabía dónde me encontraba. Nadie podía marcarme para pedirme favores, dinero o tiempo. Era una libertad embriagadora que no experimentaba desde antes de convertirme en madre. Durante casi 12 horas escribí en mi diario todo lo ocurrido en la última semana, cada detalle, cada emoción, cada decisión que me había llevado a ese instante suspendido en el cielo. Entre mi pasado de abnegación y mi futuro de autodescubrimiento, esta es la primera vez en 40, y 3 años anoté que hago algo enteramente para mí.
sin calcular cómo beneficiará a Valeria. Daba miedo y, a la vez, resultaba liberador. Llegué a Valencia la mañana del lunes, hora local. En el aeropuerto me esperaba un representante de la agencia de viajes con un cartel con mi nombre. Era un hombre joven y amable llamado Miguel, que hablaba español con un marcado acento valenciano. Señora Isabel me saludó con una sonrisa genuina. Bienvenida a España. Ojalá esté lista para una nueva aventura. Más que lista, respondí. Y por primera vez en semanas, mi sonrisa fue completamente auténtica. Miguel me condujo hasta un apartamento pequeño pero encantador, amueblado, en el barrio del Carmen, que la agencia había alquilado por un mes mientras yo decidía si quedarme de manera permanente. Era un tercer piso en un edificio centenario con ventanas a una placita arbolada y balcones floridos en las fachadas vecinas. Aquí tiene toda la información de la ciudad, dijo Miguel, entregándome una carpeta gruesa: restaurantes recomendados, actividades culturales, grupos sociales para expatriados, clases de valenciano y contactos médicos por si los necesita. Además, agendé una cita con un asesor financiero para el miércoles, para ayudarla con el papeleo si decide establecerse definitivamente. Esa tarde, tras un breve descanso, hice algo que no practicaba desde hacía años. Salí a pasear sin rumbo, sin horarios, sin compromisos y sin nadie esperando que resolviera sus problemas. Caminé por las calles estrechas y sinuosas del barrio del Carmen. Me dejé asombrar por la arquitectura gótica, por los cafés diminutos en las esquinas, por las tiendas de artesanía. Me senté en una plaza, pedí un café con leche y una ración de churros. Comí despacio, saboreando cada bocado, observando palomas, turistas y vecinos. Una sensación extraña comenzó a instalarse en mi pecho. No era tristeza ni culpa, era paz. De regreso al apartamento, al caer la tarde, hice un cálculo mental de cuánto había gastado en Valeria solo en los últimos 5 años. Entre el enganche de la casa, los pagos de la clínica de estética, el automóvil, las escuelas de los gemelos y las emergencias constantes, la suma rondaba, como mínimo, los 2.300.000 pesos, dinero que bien podría haber destinado a recorrer el mundo, a vivir con holgura, a cumplir sueños pospuestos durante décadas. En lugar de eso, lo entregué todo a una hija que veía mi amor como una carga y mi presencia como un estorbo. A las 8 de la noche, hora de Valencia. Calculé que serían las 2 de la tarde en Monterrey. Dolores estaría a punto de ir al apartamento de Valeria para entregarle la carta que lo cambiaría todo. Me senté en el pequeño balcón de mi vivienda temporal, con una copa de vino tinto español, y esperé. Sabía que en unas horas mi teléfono sonaría con desesperación. Valeria. Por fin. ¿Comprendería lo que realmente significaba perderme? A la medianoche, el móvil empezó a vibrar sin pausa. Era Valeria. Dejé que sonara hasta que se cortó. De inmediato volvió a llamar. Una y otra vez. En el quinto intento, respondí. Mamá gritó, con la voz rota por el llanto. ¿Dónde estás? Dolores vino a casa con una carta tuya. Dice que desapareciste. ¿Qué está pasando? ¿Qué locura es esta ola? Valeria, contesté con calma, contemplando las luces de la ciudad antigua. ¿Leíste la carta? Sí. La leí. Te volviste loca. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Dónde te encuentras? Estoy exactamente donde necesito estar, lejos de ti, tal como deseaste. Pero yo no quería eso. No quería que de verdad te fueras. Estaba enojada, frustrada. Ahí estaba la táctica de siempre minimizar el daño, intentar hacerme sentir culpable por reaccionar a su crueldad. ¿No lo querías decir cuando afirmaste que tu mayor deseo de cumpleaños era que yo me muriera?, pregunté, porque sonaste bastante convincente. Fue solo. Yo estaba estresada. Mauricio perdió dinero en una inversión. Los niños dan problemas en la escuela. La clínica no va bien. No debí desquitarme contigo. Tienes razón, no debiste. Pero ya lo dijiste. Y las palabras no se desdicen.
Mamá, por favor, vuelve. Te necesitamos, te necesito. Qué curioso, ahora me necesitaba. Ahora que había leído la carta detallando todos los beneficios económicos que perdía, ahora que sabía que podía quedarse sin la casa, ahora que entendía que tendría que pagar su propio seguro médico complementario y encontrar quién cuidara de los gemelos cuando quisiera salir. ¿Me necesitas a mí o necesitas mi dinero?, pregunté sin rodeos. Hubo un silencio largo al otro lado. Te necesito a ti, murmuró por fin, aunque su voz carecía de convicción. Valeria, durante 43 años viví para ti. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mis oportunidades, y cuando por fin necesité sentir que me amabas y valorabas, me dijiste que preferías que estuviera muerta. Esas palabras me partieron el corazón de una forma irreparable. Lo siento mucho. Mamá. De verdad. Lo siento. Las disculpas no bastan. Valeria, el daño está hecho. Y sabes que quizá fue lo mejor que pudiste decirme, porque por fin me abrió los ojos y entendí que había vivido toda mi vida del modo equivocado. ¿A qué te refieres? ¿A qué? Por primera vez en décadas, estoy viviendo para mí. Y es maravilloso. ¿Dónde estás? Mamá, por favor. Dímelo, suplicó entre sollozos. Los gemelos preguntan por su abuela. No entienden por qué desapareciste. Me resultaba fascinante ahora que yo no estaba disponible. Mis nietos. De repente, me echaban de menos. Durante años cancelé planes para cuidarlos. Compré regalos costosos. Los llevé al parque, mientras Valeria iba de compras, era lo esperado. Ahora, en cambio, mi ausencia pesaba. Los niños estarán bien, respondí, mirando las estrellas sobre Valencia. Son resilientes. Aprenderán que los actos tienen consecuencias y que las palabras hirientes pueden destruir vínculos para siempre, pero mamá, no puedes marcharte así como así. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si enfermas? ¿Cómo sabremos? Ahora sí le preocupaba mi bienestar. ¡Qué oportuno! En los últimos 3 años tuve 2 episodios de presión alta que me llevaron al hospital. ¿Sabes cuántas veces me visitaste? Ninguna. Siempre había algo más importante. Eso no es verdad, protestó débilmente. Sí, lo es. La primera vez te llamé desde urgencias. Dijiste que no podías venir porque tenías una fiesta en casa de una amiga. La segunda vez era el cumpleaños de Mauricio y estaba celebrando. El silencio al otro lado confirmó que lo recordaba bien. Yo pensé que no era grave, murmuró. Claro, mi salud nunca fue prioridad para ti. ¿Mis cheques? Sí. No se trata del dinero, gritó Valeria. Se trata de ti. Te extraño. Mamá, ¿me extrañas a mí o extrañas tener a alguien disponible 24 horas para resolver tus problemas? Colgué sin esperar respuesta. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez lo silencié por completo. Necesitaba calma para saborear mi primera noche de libertad en un país nuevo. Los días siguientes fueron un descubrimiento continuo, no solo de Valencia, sino de mí misma. Partes de mi personalidad, intereses y deseos habían dormido durante décadas mientras vivía en función de Valeria. Ahora despertaban uno a uno, como flores tras una larga sequía. Descubrí que me fascinaba la arquitectura gótica y podía pasar horas admirando los detalles de la Catedral de Valencia. Me di cuenta de que tenía facilidad para los idiomas y que el valenciano, con sus similitudes con el castellano, no era tan difícil como pensaba. Redescubrí mi amor por las matemáticas, lo enseñé durante años, que hacía mucho no practicaba por puro placer. El miércoles tuve mi reunión con el asesor financiero español. Era un hombre mayor, el señor Ferrer, que me ayudó a revisar todas mis opciones para la residencia permanente en España. Con sus ahorros actuales y su jubilación mexicana, explicó, puede vivir aquí cómodamente por muchos años. España ofrece excelentes programas de salud para jubilados extranjeros, y la calidad de vida en Valencia es extraordinaria. Por primera vez en años, hablé de mis finanzas sin destinar mentalmente una parte a las emergencias de Valeria.
Fue liberador calcular mis gastos solo en función de mis necesidades y deseos. También podría invertir parte de sus ahorros en España, prosiguió el señor Ferrer. Los rendimientos son estables y seguros. En 5 años podría incrementar de manera significativa su patrimonio. Si invierte con criterio, incrementar mi patrimonio. ¿Cuántas veces tuve esa posibilidad? Y, aún así, preferí gastarlo en los caprichos de mi hija. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. Atendemos a muchos clientes en situaciones parecidas. Añadió con una sonrisa comprensiva, personas mayores que llegan buscando un nuevo comienzo tras relaciones familiares difíciles. No está sola en esta experiencia. Esa certeza me reconfortó profundamente. No era la única madre manipulada y descartada por hijos ingratos. Existía toda una comunidad que había decidido priorizar su propia felicidad sobre las demandas tóxicas de sus familias. El viernes me sumé a un grupo de caminata para expatriados senior. Había 12 personas, todas entre 65 y 80 años, todas en busca de aventura y experiencias nuevas. Durante el paseo por las colinas que rodean Valencia, entablé conversación con una mujer llamada Luisa, una italiana de 76 años que había llegado a España 3 años antes. ¿Qué la trajo por aquí?, me preguntó, mientras contemplábamos la vista panorámica de la ciudad. Una hija que me dijo que su mayor deseo de cumpleaños era que yo me muriera, respondí sin filtros. Ya no me quedaba energía para suavizar la realidad. Luisa me miró con los ojos muy abiertos, hablando en serio completamente. Después de financiar su casa, prácticamente criar a sus hijos y sacrificar mi jubilación para cubrir sus necesidades, me dijo que mi presencia en su vida era una carga insoportable. Dios mío, murmuró Luisa. ¿Y qué hiciste? Desaparecí de su vida. Y aquí me tienes. Luisa sonrió con admiración. Eres valiente. Yo tardé 7 años en decidir alejarme de mi familia tóxica. Mi hijo y mi nuera me trataban como un cajero automático con piernas. El resto del paseo lo dedicamos a compartir historias. Luisa había venido a España cuando se dio cuenta de que sus hijos adultos solo la buscaban cuando necesitaban dinero para vacaciones, autos nuevos o caprichos. Cuando intentó poner límites, la acusaron de madre egoísta y la amenazaron con impedirle ver a sus nietos. Los primeros meses fueron durísimos, confesó mientras descendíamos por un sendero arbolado. La culpa me devoraba. Creí que quizá sí era egoísta, que una buena madre debía sacrificarse siempre por sus hijos. ¿Y qué cambió tu perspectiva? Me di cuenta de que mis hijos jamás se preguntaron si yo era feliz, si tenía dinero suficiente para mis propias necesidades, o si sus exigencias constantes me estaban dañando. Solo les importaba lo que yo podía darles. Eso no es amor, Isabel. Es explotación. Sus palabras resonaron hondo en mi pecho. Durante décadas había confundido la manipulación emocional con amor filial, y las exigencias continuas con una necesidad genuina. Al finalizar el paseo, Luisa me invitó a un grupo de apoyo que se reunía cada 15 días, mujeres mayores, que habían tomado la difícil decisión de priorizar su bienestar por encima de expectativas familiares tóxicas. Acepté sans dudar. Esa noche encendí el teléfono por primera vez en 3 días. Tenía 78 llamadas perdidas y 2 mensajes de texto. La mayoría eran de Valeria y de Mauricio, aunque también había algunos números desconocidos, probablemente amigos reclutados para localizarme. Leí los mensajes en orden, observando la evolución del pánico de mi hija. Los primeros eran todavía emocionales. Por favor, mamá, vuelve. Te necesitamos. Los niños lloran por ti. Poco a poco se tornaron más desesperados y centrados en asuntos financieros. El banco nos llamó para otra reunión. Dicen que solicitaste revisión del contrato como aval. No pueden quitarnos la casa por un malentendido. Para el 4.º día, los mensajes se habían vuelto agresivos. Esto es ridículo. Mamá, estás arruinando nuestras vidas por un berrinche. Compórtate como adulta y regresa. Ay. Finalmente, llegaron los ruegos. Llamé a todos los hospitales, a la policía, a tus amigos.
Nadie sabe de ti. Si te pasa algo, será culpa mía. Por favor, dime que estás bien. Me resultaba fascinante comprobar que en ningún momento Valeria se disculpaba de verdad por desear mi muerte. Jamás reconocía la crueldad de sus palabras ni mostraba remordimiento auténtico. Todo orbitaba alrededor de las consecuencias negativas que mi ausencia provocaba en su vida. Decidí contestar un último mensaje. Estoy perfectamente bien y más feliz que en muchos años. Lo que estás viviendo ahora son las consecuencias naturales de tus actos. Ojalá esto te ayude a comprender el valor de las personas que amas antes de que sea demasiado tarde con otros en tu vida. La respuesta llegó de inmediato, por favor. Mamá, podemos arreglarlo. Prometo que no volveré a decir cosas horribles. Solo regresa. Escribí mi réplica final. Las promesas vacías no reparan corazones rotos. Valeria, lo que me dijiste reveló lo que realmente piensas de mí. No puedes deshacer esa verdad con promesas desesperadas. Tras enviar ese mensaje, bloqueé su número y todos los asociados a Mauricio. También bloqueé los desconocidos que me habían llamado. Era el momento de cerrar este capítulo de una vez. La semana siguiente me reuní de nuevo con el señor Ferrer para firmar los documentos que me permitirían residir de forma permanente en España. Organicé, además, la transferencia definitiva de mi jubilación mexicana e inicié el proceso de venta de mi apartamento en Guadalajara. ¿Estás segura de que quiere hacerlo permanente?, preguntó el señor Ferrer. Es una decisión muy significativa. Nunca estuve más segura de nada, respondí, rubricando cada papel con mano firme. Por primera vez en décadas, estoy tomando decisiones basadas en mi propia felicidad, no en las exigencias de los demás. Esa tarde recibí una llamada de Dolores, mi vecina y cómplice querida. Su voz sonaba animada. Isabel, no vas a creerlo. Valeria vino a mi apartamento ayer, llorando a mares. Me suplicó que te dijera que volvieras, que todo había sido un malentendido. ¿Y qué le dijiste? La verdad que lo que te dijo es imperdonable y que, si yo estuviera en tu lugar, también habría desaparecido para siempre. Tenías que ver su cara cuando comprendió que hasta los vecinos sabían lo cruel que fue. Mencionó algo de sus finanzas. Sí, dijo que sin tu ayuda no pueden pagar la hipoteca, que el banco está presionando, que Mauricio no logra resolver la situación y que los niños necesitan cosas para la escuela que ellos no pueden costear. Básicamente, ¿entendió todo lo que hacías por ellos cuando lo perdió? Era lo que esperaba, dije. No me extraña a mí como persona. Extraña mi papel de proveedora y solucionadora de problemas. Isabel, añadí, cuando pregunten por mí, especialmente Valeria, quiero que digas que estoy muerta para ellos, porque en cierto modo es verdad. La Isabel que se sacrificaba sin cesar por una hija ingrata murió en su cumpleaños. Lo entiendo perfectamente, respondió Dolores, y te diré, algo es la mejor muerte que pudiste escoger. 3 semanas después de mi llegada a España, mi nueva vida había tomado forma de maneras que jamás imaginé. Me inscribí en clases de valenciano 3 veces por semana. Empecé un curso de acuarela los martes y los jueves, descubriendo un talento artístico que no sabía que tenía. Me uní a un club de lectura para expatriados que se reunía los domingos. Por primera vez en décadas, mi agenda estaba llena de actividades elegidas por mí, placenteras, formativas. Lejos de las obligaciones que imponían las necesidades de otros, la transformación más sorprendente fue la financiera. Sin las demandas constantes de Valeria, mis ahorros no solo se mantenían, crecían. Las inversiones que había hecho con el señor Ferrer ya arrojaban rendimientos positivos y, por primera vez, podía planificar mi futuro económico, considerando únicamente mis propias necesidades. Aquel miércoles de abril, mientras tomaba mi café de la mañana en el balcón soleado del apartamento, recibí una llamada de un número internacional desconocido. Dudé en contestar, pero pudo más la curiosidad. La señora Isabel Romero, preguntó una voz femenina, con acento mexicano. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Raquel Mendoza. Soy trabajadora social del Departamento de Servicios Familiares en Monterrey
La llamo porque recibimos una denuncia relacionada con su bienestar. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de denuncia su hija? Valeria Romero. Reportó que usted podría padecer demencia o deterioro cognitivo y que ha tomado decisiones financieras y de vida que la ponen en riesgo. Según indicó, usted desapareció de forma repentina y estaría viviendo en condiciones precarias en el extranjero, posiblemente bajo influencia de terceros. No podía creer lo que oía. Valeria había llegado al extremo de involucrar a los servicios sociales, inventándose una enfermedad mental para invalidar mis decisiones y forzar mi regreso. Señorita Mendoza, respondí con voz firme. No sufro demencia ni deterioro cognitivo. Vivo en España por elección propia, en un apartamento cómodo, con excelente atención médica y en plena salud mental. Las acusaciones de mi hija son completamente falsas. Entiendo su postura, señora Romero, pero debemos verificar su bienestar. ¿Sería posible coordinar una evaluación médica y psicológica a través del Consulado Mexicano en Valencia? Por supuesto, dije sin dudar. Estoy dispuesta a cualquier evaluación que demuestre que mi salud mental es óptima y que he decidido todo con total lucidez. Tras coordinar los detalles, colgué con una mezcla de rabia e incredulidad. Valeria había cruzado una línea de no retorno. No solo deseó mi muerte. Ahora intentaba arrasar con mi credibilidad para recuperar el control de mi dinero y de mi vida. De inmediato llamé a mi abogado en México, el señor Vargas, quien me había asistido con los trámites antes de partir. Isabel me saludó con preocupación. Me alegra escucharla. He tenido una semana interesante con su hija. Me lo imagino. Acabo de hablar con servicios familiares. Valeria asegura que tengo demencia. No es todo, suspiró. Contrató a otro abogado para impugnar los cambios legales que usted firmó antes de irse. Alegando que no estaba en su sano juicio, puede hacerlo, puede intentarlo, pero no tiene base sólida. Conservo grabaciones de nuestras conversaciones en las que usted demuestra absoluta lucidez. Además, el hecho de que planificó su partida al detalle y vive de manera independiente en España contradice cualquier alegato de deterioro cognitivo. ¿Qué más intentó? Quiso acceder a sus cuentas bancarias, alegando preocupación por su bienestar, y trató de frenar el proceso de reclamación de la casa. Pero todo está jurídicamente respaldado, y ella misma firmó documentos reconociendo problemas financieros recientes. No tiene argumentos válidos. Era increíble hasta dónde estaba dispuesta a llegar Valeria con tal de recuperar los beneficios económicos perdidos. Señor Vargas, prepare una demanda por difamación contra mi hija. Esas acusaciones falsas sobre mi estado mental afectan mi reputación y mis derechos. Con gusto, respondió con satisfacción. Después de lo que he visto, es momento de que enfrente las consecuencias legales de sus actos. 2 días después me presenté en el Consulado Mexicano en Valencia para las evaluaciones médica y psicológica. El médico designado, el doctor Torres, un profesional experimentado, captó de inmediato la situación. Señora Romero, me dijo, tras una evaluación exhaustiva de 3 horas, no solo está usted en perfecta salud mental, las decisiones que ha tomado revelan una lucidez y una valentía admirables. Su hija está claramente intentando manipular el sistema legal para recuperar beneficios financieros. Eso quedará documentado oficialmente. Por supuesto. Enviaré un informe detallado a los servicios sociales explicando que las alegaciones son infundadas y que usted vive de manera independiente y saludable en España. Esa misma tarde recibí una llamada de la trabajadora social. Señora Romero, hemos recibido el informe médico del consulado, dijo. Es evidente que las acusaciones de su hija carecen de fundamento. Cerraremos el caso y notificaremos a Valeria que sus quejas han sido consideradas infundadas. Gracias, respondí. Quedará registro de esto, sí. Se asentará que presentó una denuncia falsa sobre el bienestar de un familiar, lo cual puede tener implicaciones legales si se repite. Perfecto. Valeria no solo fracasó en su intento de invalidar mis decisiones, ahora quedaba constancia oficial de sus denuncias falsas. Esa noche decidí hacer por fin aquello que había postergado, escribir un relato minucioso de mi experiencia. No para Valeria, sino para otras mujeres
que pudieran estar viviendo situaciones similares de manipulación y abuso emocional por parte de hijos adultos. Escribí durante 4 horas, registrando cada sacrificio, cada maniobra de control que soporté y cada paso que di para recuperar mi dignidad y mi vida. Titulé el texto Cuando el amor materno se convierte en autodestrucción, mi historia de liberación a los 74 años. Lo envié a un blog que había descubierto, especializado en historias de mujeres mayores que encontraron el valor para transformar radicalmente sus vidas. Una semana después, recibí la respuesta entusiasta de la editora. Isabel escribió, «Su historia es poderosa e inspiradora». Hemos recibido cientos de comentarios de mujeres que se identifican por completo con su experiencia. Estaría dispuesta a participar en una entrevista en video para nuestro canal de YouTube. Acepté de inmediato. Era hora de usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres atrapadas en dinámicas familiares tóxicas. La entrevista se publicó 2 semanas más tarde y se volvió viral con rapidez. Miles de mujeres compartieron vivencias parecidas de hijos adultos que las manipulaban emocionalmente y las explotaban económicamente. Los comentarios eran un catálogo de dolor y reconocimiento. Mi hijo de 37 años vive en mi casa. No paga alquiler y me insulta cuando le pido que busque trabajo, escribió una. Mi hija solo me llama cuando necesita dinero para vacaciones, pero nunca tiene tiempo para visitarme cuando estoy enferma, compartió otra. Creí que era la única madre que se sentía utilizada por sus propios hijos, confesó una tercera. Lo más impactante llegó una semana después de la publicación. Recibí un correo electrónico de una dirección que reconocí al instante. Era de Mauricio. Isabel escribió, «Vi tu entrevista en YouTube. Necesito que sepas que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que dijo Valeria fue imperdonable y la manera en que te trató durante años es inaceptable. Fui testigo de cómo te manipula y te utiliza. Pero nunca tuve el valor de confrontarla, porque dependíamos demasiado de tu ayuda económica. Quiero que sepas que los gemelos te extrañan mucho y no entienden por qué ya no vienes a verlos. Valeria les dijo que estás enferma y no puedes visitarlos, pero creo que merecen saber la verdad cuando sean mayores. Sé que probablemente sea demasiado tarde para disculpas, pero al menos una persona en esta familia reconoce cuánto te sacrificaste por nosotros. Espero que seas feliz en tu nueva vida». Leí el correo 3 veces antes de decidir mi respuesta, Mauricio. Agradezco tu honestidad, pero las disculpas tardías no reparan el daño. Ojalá esta experiencia te ayude a ser mejor esposo y padre y a enseñar a tus hijos a valorar a quienes los aman antes de que sea demasiado tarde. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía públicamente el abuso que había padecido. No cambió mi decisión de mantener la distancia, pero me brindó una validación que necesitaba desde hacía años. Mi nueva vida en España florecía de modos inimaginables. Tenía amistades genuinas que me valoraban por quien soy, no por lo que puedo ofrecer. Redescubrí pasiones y aficiones. Disfrutaba de paz mental y estabilidad financiera. Sí. Lo más importante, recuperé mi dignidad. 6 meses después de mi llegada a España, mi vida había tomado una forma que jamás imaginé posible. Era una soleada mañana de primavera cuando recibí una llamada que lo alteraría todo otra vez. Era Dolores, mi querida vecina y cómplice en México. Isabel dijo, con voz animada, «Tienes que oír esto. Valeria perdió la casa». Mi corazón se detuvo un segundo. A pesar de todo, una parte de mí seguía preocupándose por mis nietos. «¿Qué ocurrió exactamente?», pregunté. «El banco ejecutó la hipoteca la semana pasada. Mauricio no pudo recuperar el dinero perdido. Se atrasaron en 3 pagos más y, como tú eres la aval y ejerciste tus derechos legales, el banco procedió. Valeria vino ayer a verme, llorando desesperada. Y los niños están bien. Se mudaron a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Mauricio por fin consiguió un empleo estable en una empresa de turismo. Gana mucho menos que antes, pero al menos es seguro. Valeria también tuvo que volver a la clínica, no como dueña, sino como empleada.
Sentí una mezcla extraña, no alegría por su sufrimiento, sino una profunda sensación de justicia. Por primera vez, Valeria y Mauricio enfrentaban las consecuencias reales de sus decisiones, sin alguien que los rescatara. Algo más, continuó Dolores. Valeria me preguntó si sabía cómo contactarte, dijo. Dice que quiere disculparse de verdad, que por fin entiende todo lo que perdió al perderte. ¿Y qué le respondiste? Que hay heridas demasiado profundas para sanar, y palabras que no pueden desdecirse. Le dije también que estás floreciendo en tu nueva vida y que quizás sea mejor para ambas que no intente contactarte. Dolores tenía razón. Durante esos 6 meses construí una paz interior que no estaba dispuesta a arriesgar por promesas vacías de una hija que, una y otra vez, solo me valoró cuando me necesitó. Esa tarde recibí una llamada inesperada del señor Vargas. Isabel, traigo noticias interesantes, anunció. La casa de Valeria fue vendida por el banco y, como usted era el aval, tiene derecho a recuperar su inversión inicial de 1.800.000 pesos, más los intereses acumulados. ¿Cuánto suma en total? 2.100.000 pesos. El banco ya aprobó la transferencia. El dinero estará en su cuenta española la próxima semana. Era impresionante, no solo había recuperado mi inversión, también gané un adicional de 300.000 pesos, dinero que se habría esfumado para siempre si yo hubiera seguido siendo la madre eternamente sacrificada. Hay otra cosa, continuó. Su apartamento en Guadalajara se vendió por fin. Después de comisiones y gastos, el valor neto es de 820.000 pesos. En total, está recibiendo casi 3 millones de pesos en activos que daba por perdidos. Con sus ahorros actuales y las inversiones realizadas en España, su patrimonio neto supera ya los 5 millones de pesos. A sus 74 años, es más rica que en cualquier otro momento de su vida. Esa noche celebré en mi restaurant preferido, en la Plaza del Carmen. Pedí el mejor cava español y brindé por la mujer valiente que tuvo el coraje de empezar de nuevo cuando todo parecía perdido. Mientras cenaba, pensé en el viaje completo. Lo comencé como una madre rota y humillada por las palabras crueles de una hija ingrata. Ahora era una mujer independiente, estable económicamente, rodeada de amistades genuinas y viviendo la vida que siempre soñé. Al día siguiente hice algo que llevaba semanas rondándome: escribir un libro completo sobre mi experiencia. No solo mi historia, sino una guía práctica para mujeres mayores atrapadas en relaciones familiares tóxicas. Contacté a una editorial española especializada en autoayuda y crecimiento personal. La editora, una mujer llamada Montserrat, se interesó de inmediato. Isabel me dijo durante nuestra reunión: su historia aborda un tema que afecta a millones de mujeres y que rara vez se discute con franqueza. El abuso emocional por parte de hijos adultos es un problema epidémico que hay que visibilizar. Pasé los 3 meses siguientes escribiendo Cuando el amor lastima, liberarse del abuso emocional familiar después de los 70. El libro no solo relataba mi experiencia, también ofrecía estrategias para reconocer la manipulación, establecer límites sanos y encontrar el coraje de priorizar el propio bienestar. 8 meses después, salió publicado y se convirtió en un éxito de ventas en varios países de Europa y de América Latina. Las cartas que recibí fueron extraordinarias. Mujeres de todo el mundo me contaron cómo mi historia les dio valor para realizar cambios radicales en sus vidas. Leí tu libro y comprendí que no soy una mala madre por negarme a seguir financiando la irresponsabilidad de mi hijo de 42 años, escribió Marta. Desde Chile, tu relato me ayudó a entender que el amor verdadero no exige autodestrucción, compartió Teresa. Desde Portugal, después de Lert, vendí mi casa grande y me mudé a un piso pequeño que puedo pagar sin depender de mis hijos. Por primera vez en años, duermo en paz, contó Sofía. Desde Argentina, la carta que más me conmovió llegó un año después de la publicación. Era de una joven madre llamada Paula Señora Romero. Tengo 32 años
y una madre de 67 que ha sacrificado toda su vida por mí y por mis hermanos. Después de leer su libro, comprendí que la tratamos exactamente como Valeria la trató a usted. Su historia me abrió los ojos. Estaba repitiendo un patrón tóxico que podía destruir mi relación con mi madre para siempre. Ayer la llamé y le pedí perdón por todos los años en que la di por sentada. También le dije que quiero ayudarla a cumplir sus propios sueños, en lugar de esperar que siempre esté disponible para los míos. Gracias por ayudarme a entenderlo antes de que fuera demasiado tarde. Lloré de alegría. Mi dolor había servido para evitar que otras familias se rompieran del mismo modo. 2 años después de mi llegada a España, encontré una carta física en mi buzón. La caligrafía del sobre me resultó familiar, aunque no supe de quién era hasta abrirla. Mi corazón se aceleró, era de mis nietos. Ahora de 13 años, querida abuela Isabel, escribieron con letra adolescente. Papá nos contó la verdad de por qué te fuiste. Dijo que mamá te dijo cosas muy crueles y que, por eso, decidiste empezar una nueva vida lejos de nosotros. Queremos que sepas que te extrañamos mucho y que entendemos por qué te marchaste. También queremos que sepas que estamos orgullosos de ti por ser tan valiente. Cuando seamos mayores, nos gustaría visitarte en España si quieres recibirnos. La carta incluía dibujos hechos por ellos, donde me representaban caminando feliz por las calles de Valencia. Lloré durante 1 hora tras leerla, no por tristeza, sino por la certeza de que mi decisión de preservar mi dignidad había sido la correcta. Incluso, si eso significaba mantenerme lejos de las personas que amaba, decidí contestarles, mis queridos nietos. Sus palabras son el regalo más hermoso que he recibido en años. Los amo con todo mi ser, y los amaré siempre. Sin importar la distancia, cuando sean mayores y puedan tomar sus propias decisiones, las puertas de mi corazón y de mi casa estarán abiertas para ustedes. Hasta entonces, quiero que sepan que su abuela está viviendo una vida plena y feliz, rodeada de belleza y de paz. Guarden ese amor que sienten por mí, pero aprendan también de esta experiencia. Las palabras tienen la capacidad de edificar o de destruir, y las relaciones se sostienen en el respeto mutuo, no en el sacrificio unilateral. Los abrazo con todo mi corazón. Hoy, 3 años después de aquel cumpleaños terrible que transformó mi existencia para siempre, estoy sentada en el balcón de mi nuevo apartamento en Valencia, un piso que compré con mi propio dinero, contemplando el mar Mediterráneo mientras escribo las últimas líneas de mi historia. Tengo 77 años, un patrimonio que supera los 6 millones de pesos, un libro bestseller traducido a 8 idiomas, amistades entrañables de todo el mundo y una paz interior que jamás creí volver a conocer. Valeria me pidió como obsequio de cumpleaños que desapareciera de su vida. Le concedí ese deseo de la manera más extraordinaria posible. Lo que ella nunca calculó fue que, al perderme, no solo se quedó sin la madre, que la amaba sin condiciones, sino también sin la persona que sostuvo durante décadas la estabilidad económica de su mundo. La semana pasada recibí un correo electrónico de Valeria, el primer contacto directo después de 3 años. Mamá escribió: «Leí tu libro. Nunca imaginé cuánto te querí, cuánto te sacrificaste por mí, cuánto te di por sentada durante toda mi vida. No te pido que regreses ni que me perdones. Solo quiero que sepas que por fin entendí lo que intentaste enseñarme. Aunque de la forma más dura, espero que seas feliz en tu nueva vida, porque mereces toda la felicidad del mundo». No respondí a ese correo. Algunos puentes, una vez consumidos por las llamas, no pueden reconstruirse, pero guardé sus palabras en mi corazón, no como un triunfo, sino como confirmación de que incluso el dolor más profundo puede, con el tiempo, transformarse en sabiduría. Mi desaparición fue mi regalo para ella. Mi nueva vida fue mi regalo para mí. Y valió cada lágrima, cada sacrificio, cada instante de sufrimiento que me condujo hasta aquí, porque, a veces, la única manera de salvarse es tener el coraje de perderse por completo para renacer como la persona que siempre se estuvo destinada a ser